Bienvenida a esta primer charla de Perbios México. Te agradezco enormemente el tiempo que estás dedicando para poder platicar un poco de lo mucho que tú trabajas en el área de perfilación criminal. Un área llena de mitos, un área llena mm, de situaciones mal entendidas y que a mí me gustaría que el día de hoy nos hablaras precisamente de esto, de los alcances y las limitaciones. ¿Qué te parece si empezamos por el principio? ¿Qué sería? ¿Qué es la perfilación criminal? ¿Realmente qué es? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de poder estar acá con ustedes charlando hoy acerca de la perfilación. Em, Desde la experiencia y desde lo que he podido llegar a conocer de la perfilación criminal y mi ejercicio en esta área, está, eh, es como una técnica avanzada de investigación criminal realmente. Es esa técnica de investigación que se aplica cuando todas estas otras técnicas tradicionales que ya venimos conociendo a lo largo de los años resultan insuficientes o se quedan un poco cortas. Entonces ahí es cuando entra este tema de la perfilación criminal para sacar provecho de todo lo que ya se hizo a nivel investigativo y poder llegar a otro nivel y empezar a orientar el caso desde otra perspectiva, con los conocimientos interdisciplinarios y multidisciplinarios que cada uno de los perfiladores llegamos a tener a lo largo de nuestras carreras. Pero, Daniela, ¿qué me da? ¿Qué me ofrece la perfilación? ¿Realmente qué me va a dar en una investigación de campo real? ¿Qué me va a dar que no me dé criminalística, que no me dé medicina legal, que no me dé criminología, es más? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a brindar? ¿En qué me ayuda de manera concreta? Lo que hace es concatenar todo, unir la criminalística que anda por su ladito, unir la medicina legal que anda por su ladito, unir la criminología que anda por su ladito y empezar a hacer como un entretejido entre todas estas áreas de la investigación criminal para brindar como un contexto general del caso, entenderlo muy bien, porque partimos del hecho de que el por qué y el cómo nos va a empezar a dar el quién, ¿cierto? Entonces, abstraer realmente a partir de lo físico, de todo lo físico que tenemos, empezar a abstraer el comportamiento de las personas involucradas en un delito, es ese plus, es ese entendimiento de lo que está pasando para que podamos guiar nuevas actuaciones investigativas y para que empecemos, que es el objetivo principal, a reducir esa probabilidad y esa cantidad de sospechosos que podemos llegar a tener. Empezar a enfocar, a focalizar el caso, la investigación, para no tener 1550 hipótesis que nos desgastan y empezamos a correr de un lado a otro, miremos acá, busquemos allá. No, tener todo muy clarito a partir de todas estas ciencias forenses y empezar a dar un caminito, pues acá para nuestros fiscales y nuestros investigadores, y empezar a unir una cosa con la otra para llegar a un buen resultado de la investigación. Ya luego, también podemos seguir aportando en la etapa del juicio para fortalecer las teorías que tenga la fiscalía, y que el juez tenga una mejor comprensión del caso, una mejor comprensión de lo que ocurrió, de este fenómeno, y él pueda tomar una decisión con todos los elementos muy bien sustentados, y pues que se imparta finalmente justicia, que es para lo que todos estamos trabajando. De manera concreta, entonces, estaríamos hablando que reduce nuestro universo en probables responsables. Sí, lo reduce bastante. Ok. ¿Cuáles son las bases científicas de la perfilación criminal? Vamos, a mí me inquieta la seriedad y la objetividad de la perfilación. Me inquieta sobremanera y quiero que una experta como tú nos lo aclare. Si hablamos, por ejemplo, de criminología,
Podríamos decir que es una ciencia práctica del comportamiento humano, ojo, que intenta explicar el porqué de una conducta antisocial. ¿Y por qué intenta? Pues por la complejidad simple del ser humano. Entonces, ¿qué me da la perfilación? Que no me da la criminología, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que en el tema de la perfilación, bueno, digamos que en sus inicios, cuando empezó todo el tema de la perfilación en el FBI y esto como a modo más serio, ellos empezaron con la cuestión del VICAP, como entrevistar todos estos asesinos en serie principalmente, para tener como una matriz de comportamientos, ¿cierto? Ir de lo general a lo particular. Entonces, y esto se vino fortaleciendo mucho, sobre todo en Estados Unidos, una cuestión muy estadística que aplica mucho porque pues, es una población muy homogénea, por decirlo así, digamos que en cuanto a sus comportamientos y en cuanto a que sus mezclas no están tan dadas como aquí en Latinoamérica. Entonces, esa cuestión estadística les ayudó mucho. Cuando se empieza a trabajar en el tema de perfilación criminal, los perfiladores de antigua data empiezan a ver que hay cosas que se empiezan a salir de esos patrones que ellos han construido, se toma otro enfoque, que es ir desde lo particular y empezar a construir lo general. Entonces es muy importante entender que para uno poder sacar cualquier conclusión desde la perfilación criminal, la base de todo es la criminalística como ciencia, la evidencia física. Esa evidencia física no nos miente, esa evidencia física nos da un camino y nos da un sustento acerca de cómo podemos empezar a manejar nuestra investigación. ¿Cierto? Entonces, los análisis de patrones de manchas de sangre, por ejemplo. Entonces, la cientificidad que me tienen los análisis de patrones de manchas de sangre es la que yo cojo para empezar a hacer mis propios análisis y mis propias conclusiones. Lo que me da medicina legal, estas descripciones de las lesiones, lo que encuentran los médicos en la necropsia. Entonces, es como esa suma de las cientificidades. En el caso de que hayan armas de fuego involucradas, pues la balística, todos los análisis balísticos que se hagan, también dentro de esta ciencia exacta, me empiezan a dar todos esos pinitos para que yo me pueda pronunciar frente a un caso. ¿Cierto? Y ya luego le metemos la parte de las ciencias del comportamiento, que como tú bien dices, muy parecido a la criminalística, es una cuestión ya más de probabilidad, porque todo en el ser humano está en un abanico de probabilidades, nada en el ser humano es certero, nada es de certeza de 100%, ni siquiera la genética, que es algo como tan específico y que tiene tantos estudios. Pero entonces a partir de todas estas ciencias criminalísticas, de todas estas ciencias forenses, metiéndole el tema y el conocimiento del comportamiento humano, empezamos a construir nuestras hipótesis de trabajo. Igual es muy importante tener en cuenta que la perfilación criminal en sí es en primer lugar algo de carácter orientativo y siempre se va a manejar en el rango de las probabilidades. Nosotros como perfiladores nunca te vamos a decir eso pasó así y punto, porque no tenemos pues cómo, por lo que hablábamos de el abanico del comportamiento humano, es demasiado amplio. Tenemos varios autores en los cuales nos podemos basar, digamos que se han ido generando escuelas de perfilación criminal en el mundo y algo que particularmente nos pasa aquí en Colombia, pues es que como Latinoamérica no es que tenga tantos estudios y avances, sino es algo que ha estado más a cargo de los americanos, de los españoles, de los ingleses, empezamos a tomar todas estas teorías y miramos cuál se ajusta mejor al caso que estamos trabajando. ¿Cierto? Entonces, hay, por ejemplo, principios del comportamiento y de las teorías de la perfilación criminal que empezamos a incluir en nuestros análisis. Por ejemplo, uno que me gusta mucho es un principio que propone Canter, que es el principio de consistencia conductual, y es cómo tú te comportas en la escena del crimen, te comportas en tu vida real, en tu diario vivir. Tú no vas a cambiar tu comportamiento de un momento a otro porque sí. Entonces, a partir de todos estos análisis de las ciencias forenses y estos análisis ya de la parte del comportamiento humano, empezamos a sacar nuestras consideraciones de análisis que llamamos y empezamos a sacar nuestros descriptores para el tema del perfil, que digamos que también es muy importante conocer y entender
que a medida que se ha ido actualizando, también se ha ido modificando un poco el tema como tal de las características que se dan, digamos que esta cuestión hollywoodense de es un hombre blanco de 35 años, de unos 50 metros, digamos que se ha ido replanteando un poco. Hablando con algunos agentes del FBI, nos han conversado pues que ellos ya ese tema lo han ido mermando, principalmente porque ya en el tema de juicio, cuando hay un reporte por escrito de esto y la persona que tienen capturada no cumple con uno de los descriptores, entonces de ahí se pega como la defensa para molestar, etcétera, etcétera. Entonces que se han enfocado mucho más en el tema de orientar la investigación, orientar todas las actividades que se pueden desarrollar, más allá de dar como estos descriptores de hombre blanco de 40 años, etcétera, etcétera, etcétera. Que igual acá todavía lo estamos implementando, nos ha funcionado. Lo hacemos en un informe que no tiene carácter pericial. Nuestros informes periciales tienen otro enfoque. Pero ha ayudado, sigue ayudando, y algo que se conversaba mucho con ellos es que desde que algo funcione en nuestro sistema, y se estén obteniendo resultados positivos, pues hay que seguirlo implementando. Digamos que la verdad absoluta no está escrita, es una disciplina, es una técnica que está relativamente muy nueva en comparación con la medicina, con la física, con la química, entonces es algo que vamos a seguir explorando y que vamos a seguir encontrando formas diferentes de hacerlo. Acabas de comentar algo muy interesante y que es las bases que estableció el FBI. Y bueno, se establecen precisamente por la necesidad que tienen ellos de la búsqueda de delincuentes en una gama extensa de población. Muy diferente a Colombia, muy diferente a México y bueno, y a muchos países de Latinoamérica. Estamos hablando que los Estados Unidos de Norteamérica pues tienen poblaciones de todo el mundo. Por ejemplo, en México podríamos hablar de ciertos comportamientos que nos orientarían a saber que un individuo es del sureste del país, del norte, etcétera. Creo que en Colombia pudiese ser algo similar de acuerdo a, vamos, hasta cómo duerme alguien, ¿no? O cómo come, o qué alimentos ingiere. Pero en este caso en Norteamérica ha sido una situación muy, muy compleja y han podido utilizar la perfilación. Yo te pregunto, ¿qué herramientas utilizas o se utilizan en la perfilación que no tengan absolutamente nada que ver con el origen étnico? Ya lo comentaste, vamos, cómo te comportas normalmente, puedes actuar en la escena, pero de manera concreta, qué herramientas tienes tú o tienen la gente de tu especialidad para ayudarnos y no irnos por caminos erróneos por la situación, te digo, de la diversidad étnica? Espero haber sido explícito. Mm, o sea, como no enfocarnos en un tipo poblacional, como caer en sesgos. Así es. Ok, sí, el tema de la evidencia física es nuestra herramienta más importante. Digamos que antes de pertenecer a algún grupo o em, algún grupo, alguna raza, como lo quieran llamar, pueblo, ancestral, como lo quieran decir, somos seres humanos, ¿cierto? Y tenemos una base de comportamiento que es transversal y que hemos podido estudiar a través de la historia, que nos damos cuenta que independientemente de la cultura en la que nos desarrollemos, hay cosas que son como muy iguales en cuanto al manejo de las emociones, por ejemplo, que son de carácter biológico, que tienen una explicación en nuestro cerebro, que nos permiten como empezar a desarrollar esas características de personalidad en una escena del crimen. Em, y pues estar actualizándonos. Siempre es muy importante estar actualizándonos en cuanto a los últimos estudios que salgan respecto al comportamiento humano. Em, digamos que a partir de esa evidencia física que vemos en la escena, podemos empezar a correlacionarlo con fenómenos sociales que conocemos todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, tenemos una mujer
que tiene muchas puñaladas en su cara y en su pecho. Inmediatamente uno lo empieza a correlacionar con un feminicidio, ¿cierto? Con una cuestión en razón de su género. Entonces, empezar pues a abstraer todas estas cuestiones de la escena, donde se encontraron las lesiones, si se defendió, si no se defendió, si estaba en la casa, bueno, etcétera, si hubo otro tipo de agresiones. Empezarlo también a correlacionar con la literatura, que hemos encontrado del comportamiento del feminicida en los últimos años, las razones, hasta qué punto es una descarga emocional, hasta qué punto es una cuestión de machismo, misoginia interiorizada, hasta qué punto el tema del sitio, de la cultura, que hay pues regiones de los países que seguramente tienen más arraigados estos comportamientos y pensamientos machistas, podemos empezar como a evaluar, ¿cierto? Pero todo va a partir de la escena, de lo que encontremos, de las lesiones, de los patrones de manchas de sangre, de toxicología, de medicina, de genética, de biología, todo parte de la evidencia física. Va, esto nos está quedando claro. Ahora yo te pediría que nos platiques de un caso, lógicamente con cuidar los detalles obvios, ¿no? De la investigación, para que de manera práctica podamos entender lo que ustedes hacen. Ok. Bueno, te podría comentar dos casos como para ver dos de los roles más importantes que nosotros hacemos. Un caso precisamente hablando de feminicidio, donde el agresor pues desde el principio fue conocido. Esto fue una chica a la que su esposo la degolló. Digamos que tuvo bastantes cortes en su cuello, casi la decapita, por poco la decapita. Y él sale, después de cometer el hecho, sale de su casa y se tira en el jardín todo ensangrentado con el cuchillo en la mano. Pues obviamente los vecinos llaman a la policía, es capturado inmediatamente. Nos llega el caso. ¿Por qué nos llega el caso? Porque esto es un caso de hace ya algunos añitos. Digamos que para ese momento en la legislación colombiana no existía el delito de feminicidio. Y todavía no se estaba integrando tanto el tema de género en el sistema penal, digamos que apenas estaba empezando. Entonces el fiscal tenía susto porque el indiciado alegaba que él actuó producto de ira e intenso dolor, que en nuestro código es un atenuante de la conducta penal, entonces te baja los años. Que él actuó de esa manera porque ella estaba hablando con su amante y dijo que lo iba a dejar, y él en medio de su ira e intenso dolor la asesinó. Fue un acto impulsivo en donde él perdió todo control de sí mismo. De hecho, en la casa encontramos en la pared unas notas bastante llamativas. Él escribía que el diablo se llevó a su mujer, que los alienígenas ancestrales invadieron su casa, que él actuó en defensa propia. Y de hecho, cuando lo llevan al hospital porque tenía algunos cortes, encontraron que estaba bajo la influencia de alguna droga. Si mi memoria no me falla, era cocaína, porque ellos venían de una fiesta. Entonces esa era la preocupación como del fiscal en este caso, de que este sujeto, después de lo que hizo, fuera a llegar a obtener una pena no lo suficientemente alta ni representativa frente a la conducta que cometió. Cuando recibimos el caso, pues empezamos a analizar efectivamente todo lo que ocurría en este lugar, cómo encontramos el cuerpo, las otras lesiones que ella tenía. Pues tenía bastantes cortes en el cuello. No fue solo como un corte y ya, sino que se veía que él y pasaba el cuchillo una y otra vez, porque veíamos como la colita del cuchillo que pasaba y pasaba hasta que llegó al fondo de su tráquea. Tenía dos hematomas acá y otro aquí, que nos indicaba pues que efectivamente él generó como una presión aquí en su cabeza para poder acceder fácilmente al cuello y poder cortar y cortar y cortar. Y tenía un golpe en la parte de atrás de la cabeza, que digamos que por lo que pudimos analizar en su momento, él como que la empuja, ella se golpea, ese golpe es bastante fuerte y la deja como un poco turuleta, decimos acá, como con su capacidad de actuar disminuida. Y ahí es cuando pues ya la somete por completo y la empieza a cortar. Em, Posterior a esto, él consume la sustancia y escribe sus notas en la pared, en una ficha que había por ahí, y se corta con un cuchillo
también para alegar que actuó en legítima defensa, que también quiso hacerlo ver como que él se defendió. Bueno, él ahí tampoco tenía muy claro cómo que era lo que iba a decir, que era lo que iba a escenificar, ¿no? Que es un término que tenemos dentro de la perfilación criminal, la escenificación. Hicimos todo ese análisis de lo que pasó en ese momento, hicimos un análisis victimológico, que para la perfilación criminal la victimología es fundamental, acerca de esa relación de pareja. Era una relación de esposos, no tenían hijos, donde habían episodios de violencia por parte de él hacia ella, le había quemado la ropa, le había echado la casa, no la dejaba hablar con los papás, como que varios momentos en donde se ejerció violencia hacia ella, y se hizo un informe de carácter pericial, en donde se explicaba la dinámica de los hechos, donde se explicaba esa motivación, donde se hablaba de ese overkill, esas lesiones más allá de las necesarias que tú generas para matar a alguien, esa descarga de emoción, y ese ciclo de violencia de pareja, y cómo este sujeto la veía a ella como un objeto de posesión, el cual no podía perder, y si ella se iba a ir, pues él no lo iba a permitir, y simplemente, pues si no es mía, no es de nadie, y la asesina. Se le explicó al juez estos términos de esta relación, de cómo funciona el ciclo de violencia de pareja, de la cronicidad de la violencia, de que estos sujetos representan en efecto un peligro para la sociedad, principalmente para las mujeres, y que no es una cuestión de que el diablo lo poseyó, y que no sabía lo que estaba haciendo, porque pues él perfectamente sabía que era lo que estaba haciendo. Y se logró efectivamente una condena por homicidio agravado. El juez no tuvo en cuenta ese atenuante que él quería hacer ver de ira e intenso dolor, y se logró una condena pues de 42 años, homicidio agravado, porque era mujer. Pues ya no aplicaba la ley del feminicidio, que la ley del feminicidio pone unas penas más altas, pero para ese momento no existía. Entonces fue como un buen resultado de un caso en donde el juez en un principio realmente estaba pensando ay no, pues es que si mi mujer me la hace, pues yo me pongo muy bravo, ¿es cierto? Entonces al explicarle todos esos elementos de la conducta y ese contexto también, pues él pudo tomar una muy buena decisión respecto a ese caso. Digamos que ese en la parte como pericial, en donde vamos y asistimos a una audiencia de juicio, expresamos nuestros hallazgos, nos hacen las contrapreguntas, etcétera, etcétera. En la parte ya de orientar la investigación, tuvimos un asaltante sexual que llegó a tener 9, 10 víctimas más o menos, y él se hacía pasar como mototaxista, que son las personas que prestan el servicio como en moto para llevar sí, para transportar, que es un empleo informal. Entonces empezamos a analizar con cada una de las víctimas esos patrones de comportamientos de él, porque no se había podido individualizar. Entonces empezamos a mirar pues que él actuaba en las noches, su actuar era después de las 9 de la noche, todas las mujeres eran bajitas, de aproximadamente entre unos 50 y unos 60 de estatura, cabello negro largo, sus rasgos muy indígenas, flaquitas, la mayoría parecían menores de edad, de hecho, y entre sus víctimas habían 2 menores de edad. Las llevaba en su moto, las recogía en su moto, ellas decían que iban para un sitio, él se iba como hacia ese sitio, engañándolas, como voy a coger por aquí para que no haya policía, es que por allá hay muchos semáforos, me voy a meter por aquí para no coger tantos huecos, hasta que las sacaba del municipio donde vivían y las llevaba al mismo lugar. Y en este lugar las tenía aproximadamente de 3 a 5 horas, pues donde hacía de todo con ellas. Y luego algunas las devolvía al casco urbano y a otras sí las dejaba en el sector. Entonces, al empezar a mirar cómo funcionaba él, este patrón de comportamiento, pues dijimos como hombre, mototaxista no es, porque solamente ataca en la noche. Si fuera mototaxista, atacaría en cualquier momento del día. Entonces ahí empezamos a pensar que era una persona que tenía un trabajo de 8 a 5, por algunas de las características pues, que las víctimas nos dieron respecto a su apariencia física, sus manos, etcétera, pudimos llegar a la conclusión de que lo más probable es que trabajara en labores en el campo, de jardinería, con las manos, oficios no calificados, por el sitio en donde las atacaba. Lo pusimos como un punto de anclaje,
que lo más probable es que o su lugar de residencia o su lugar de trabajo estuviera ahí cerca, cosa que él pudiera pasar todos los días, revivir lo que hizo y también tener como un control pues objetivo de la zona, porque obviamente se empezaron a hacer patrullajes para poderlo coger con las manos en la masa. Entonces, pues al pasar en las mañanas y ver que había ahí gente, pues ese día no iba a atacar, ¿cierto? Y así empezamos a sacar algunas características hasta que finalmente en una de las reconstrucciones de los recorridos que hicimos con una de las víctimas encontramos una cámara de seguridad y pudimos sacar una imagen del sujeto y pues ya se empezaron todas las tareas como tal de policía judicial para encontrar como a la persona, la moto, etcétera. Y pues finalmente pudimos dar captura. Lo encontramos y efectivamente era un muchacho de 30 años que trabajaba a 1 kilómetro del lugar de los hechos en un club campestre como jardinero pues de descendencia indígena. Su esposa era igualita a todas las mujeres que él había atacado en sus rasgos físicos. Y pues logramos que él dijera que sí había sido. Y pues estamos esperando ya las audiencias de aceptación de cargos porque él, pues igual finalmente también llegó el ADN. Todas salió positivo con las muestras de todas las víctimas. Entonces, pues ya se pudo como contener ese agresor que era bien prolífico en un año. Fueron 10 víctimas, 2 alcanzaron a tirarse de la moto y no, pues no las accedió, pero pues también las contamos como víctimas y entraron dentro de nuestro análisis de los patrones de comportamiento de este sujeto. ¿Cuáles serían entonces las limitaciones, Daniela? Realmente, ¿a dónde no puedes llegar? ¿Qué no puedes obtener? Y que sabemos que ya ha sido campo hasta de la ciencia ficción, ¿no? Sí. Sí, no tengo bolita de cristal, no puedo decir si alguien miente, si alguien dice la verdad, que es algo que nos pide un montón. Es como entreviste a esta persona, usted que es perfilador, entreviste a esta persona a ver si me está mintiendo. Y es como, no, pues no sé, no te puedo decir eso. En su informe, dígame quién fue. Si fue Pepito Pérez, no puedo individualizar al sujeto, yo no le puedo decir, fue él. No podemos señalar, nosotros orientamos la investigación, te damos unas pautas para que tú vayas por el camino correcto, pero no te podemos ir a decir, señor juez, fue él porque lo digo yo que soy perfiladora. Señor juez, él está diciendo mentiras, lo digo yo que soy perfiladora. Pues no se puede, no lo logramos, no leemos el ojito para la derecha, si movió la nariz a la izquierda, nada de eso se hace. Eh, no hacemos análisis de una persona por completo con una entrevista, pues no, es que lo vamos a entrevistar, entonces dígame qué tiene, diagnostíquemelo. O mire, ese es el sospechoso, mírelo a ver si sí es. No somos brujos. Quisiéramos tener una bolita de cristal, saberlo todo, pero no. Nos tenemos que basar en la evidencia física y podemos llegar hasta donde la investigación nos lo permita con las herramientas que tenemos, que bueno, que es otra también de nuestras falencias, pero ya se nos sale un poquito de control, que es el tema como de los equipos, sí, como de que la investigación sea un poco más rápida, así en la inspección técnica cada vez podamos mandar de una vez a genética y genética de una vez nos dé el resultado, pues digamos que esas cosas todavía no las hemos logrado a nivel de investigación criminal y eso también nos atrasa un poquito el trabajo, pero pues ahí lo vamos llevando en la medida de lo posible. La perfilación criminal puede ser aplicado a niños. ¿Por qué? Disculpa que ya ibas a contestar y te tomé con la palabra, pero considero que en Colombia tristemente existe esta población de niños que han sido utilizados para actos delincuenciales. Sí, en México cada vez ocurre más, ¿sí? Y vamos, sabemos que es parte del trabajo de estos grupos, pues para poder tener mayores alcances y utilizarlos, perdón el término, pues como carne de cañón, ¿no? Realmente, y saber que pueden alcanzar en algún momento penas, pues menores por ser Menores. pequeños, ¿no? En este caso, la perfilación criminal se ha podido utilizar en menores.
Sí, sí, digamos que lo importante es que tú tengas la evidencia física, que tengas una buena cantidad de información del caso. También nos permite explicar ese fenómeno de la utilización de menores, que de hecho también es un delito aparte, que se puede fortalecer dentro de un informe, pues explicarle muy bien al juez cuáles son las motivaciones de estas personas para utilizar a los menores de edad en la comisión de diferentes delitos y que él también pues eso lo tenga en cuenta al momento de tomar una decisión. Em, pero sí, aplicaría perfectamente desde que tengamos la evidencia suficiente para decir, mire, este joven estaba actuando bajo la influencia de, bajo la obligación de, o en muchos casos, pues también hay que entender que el contexto en el que se desarrollan muchos de estos menores de edad, pues también hace que se empiecen a comportar como adultos, a pesar de que no tengan como el desarrollo neurológico para comprender completamente, autodeterminarse completamente, pues sí podemos explicar muchas veces algunas facetas de sus comportamientos que son muy de adultos. Tuvimos un caso, por ejemplo, de un chico de 14 años que asesinó y empaló a un primito como de 8 o 9 años. Em, es un caso muy viejo, no lo recuerdo muy bien porque fue hace mucho tiempo. Em, por la edad, pues no había como responsabilidad penal, pero sí se le pone una lupita a ese chico y hay que estarlo monitoreando en su desarrollo porque pues desde muy pequeño está mostrando unas características de personalidad bastante llamativas. Y pues es importante igual que la Administración de Justicia sepa y entienda los alcances a los que puede llegar esta persona y que es importante también que tenga una buena intervención pues para que no más adelante pues no esté como peor, por decirlo así, sino que pueda resocializarse realmente y no ir a cometer delitos peores del que ya cometió, que para ser el primero pues era bastante como em, grave, pero sí, sí puede aplicar, sí lo podemos hacer. ¿Qué experiencia ha tenido tu país que por cierto, se sabe, fuiste muy modesta, pero se sabe que Colombia está a la vanguardia también en perfilación criminal a nivel internacional? Eh, ¿Qué experiencia tienen ustedes respecto al terrorismo, a actos terroristas y guerrilla? Dos fenómenos sociales que existen en todos lados. En mi país nos hemos caracterizado, bueno, se ha caracterizado las autoridades en decir que no existe, ¿no? Pero bueno, apenas tuve una charla con paisanos tuyos de una organización y les comentaba que vamos, desde hace mucho tiempo existe eso en México. Pero la perfilación criminal, eh, ¿cómo ha sido aplicada? ¿Cuál ha sido su experiencia tanto en terrorismo eh, y en guerrilla? Y bueno, desafortunadamente no es un campo que hayamos podido explorar mucho. Digamos que nos hemos centrado mucho en el tema de homicidios y delitos sexuales, que es como lo que más hemos tenido a la mano en cuanto a capacitaciones externas, porque es un fenómeno pues muy latino, muy colombiano. Hemos logrado, por ejemplo, en casos muy pequeños, muy puntuales, colaborar en el momento de ejecutar una operación militar en contra de un cabecilla de uno de estos grupos. Entonces, en una oportunidad yo no estuve, pero supe de mis compañeros que tienen más antigüedad que se estaba planeando una operación en contra de un objetivo de alto valor militar, un cabecilla de una estructura, y a través del análisis de la información que habían brindado las fuentes no formales, los agentes encubiertos y bueno, todas estas personas cercanas a este objetivo, se pudo guiar un poco acerca de cuáles eran las expectativas frente a su comportamiento en el momento de una incursión armada, ¿cierto? Entonces se les dijo en su momento como, miren, cuando ustedes lleguen a la casa donde él está, que ya lo tenían ubicado, lo más probable es que él reaccione intentando huir y utilizando como carne de cañón a algunos menores que él tenía en sus anillos de seguridad. Entonces, se propuso en su momento que se hiciera como una entrada ficticia que él viera
para que él fuera a correr hacia el otro lado y allá lo estuvieran esperando otros miembros del ejército y pues pudieran ejecutar su operación y pues tuvo un muy buen resultado. En algunos casos, digamos que de manera muy informal, compañeros que trabajan en el tema del terrorismo y de los grupos al margen de la ley, los grupos armados, también me han hecho consultas como tenemos este sujeto, estas son las características que nos han dado las fuentes, y se les da una guía como también con base en lo que sabemos del comportamiento humano, de nuestra experiencia como perfiladores, para que ellos vayan manejando el caso. Pero ha sido como mínimo, realmente no es un campo que hayamos explorado mucho, porque el tema de realmente los homicidios y los delitos sexuales per se es bastante abundante, nos ocupa todo el tiempo. Y tampoco hemos tenido como la posibilidad de recibir capacitaciones al respecto que nos permitan fortalecer como nuestras habilidades en ese tema en específico. Digamos que la perfilación criminal se puede aplicar en delitos de cuello blanco, estafas, digamos corrupción y todas estas cosas que tampoco nunca en ese ámbito hemos incursionado. Digamos, el tema de la negociación de rehenes es otro tema de la perfilación criminal muy fuerte que tampoco hemos explorado aquí por lo menos desde Fiscalía. El manejo de comunicaciones, de los comunicados que se deben sacar cuando hay un caso de connotación nacional es otro tema que no se ha explorado. Entonces tenemos bastante todavía por capacitarnos, por conocer, por incursionar. Y pues ahí vamos de a poquitos. Nosotros tenemos como muchas ganas, entonces tratamos de leer, de mirar cursos en línea, porque pues igual el tema de cooperación internacional siempre toma bastante tiempo. Y, entonces en la medida de pues, las capacitaciones que hemos recibido, muy bien recibidas, pero también tratamos de ser como muy autodidactas, ¿no? Y estarnos actualizando para poder aportar en la medida de lo que podamos. Gracias. Sé que tomaste capacitación dentro de lo que fue la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana. Hubo un diplomado en doctrina de operaciones militares. ¿Nos puedes hablar un poco de esto, por favor? Sí, bueno, digamos que este diplomado se generó a raíz sobre todo del tema de los falsos positivos, ¿cierto? Em, no sé si son familiares con el término, lo voy a explicar como muy por encima. Fue un fenómeno que se dio acá en Colombia en la época en donde estaba bien recrudecida la violencia por parte de las guerrillas. Y algunos miembros del ejército no tomaron muy buenas decisiones y en busca de incentivos asesinaron civiles y los hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate. Esto suscitó un grave problema de violaciones a derechos humanos por parte del Estado y se empezaron a investigar estas muertes. Desde el equipo de perfilación criminal nos llegaron muchos requerimientos frente a estos análisis de casos de falsos positivos, principalmente porque como nuestro fuerte es el análisis de la escena como tal, es nuestro primer paso, y era realmente como el producto que más se les brindaba a los fiscales, hacer ese análisis de las lesiones, de los patrones de manchas de sangre, del terreno, de cómo estaba el cuerpo ubicado en la escena y hablar de si se movieron, si no se movieron, si hay correspondencia lógica entre las lesiones que habían y lo que los militares narraban. Entonces, parte de esa necesidad en donde también se pudieron llegar a cometer errores desde nuestro lado de la Administración de Justicia porque no entendíamos muy bien cómo funcionaba una operación militar, llegó esa idea de decir, bueno, esto es un tema de Estado, esto es un tema de derechos humanos, es un tema en el que todos tenemos que estar preparados para afrontar. Entonces nos empezaron a capacitar acerca de cómo funcionan estas operaciones militares, de qué es el derecho operacional, de cuáles son las estrategias, los objetivos, los alcances y las limitaciones también de una operación militar, hasta dónde pueden llegar ellos en el momento en el que hacen una acción directa sobre un objetivo, que es cuando pues se llevan su francotirador y tienen el objetivo y lo neutralizan, o cuando es que van patrullando y se encuentran pues con el grupo armado y entran en combate, etcétera, etcétera. Entender cómo funcionan estas dinámicas también nos permite a nosotros brindar un mejor servicio y unas mejores conclusiones para que se tomen decisiones en derecho y decir, efectivamente, esto sí fue una violación contra los derechos humanos, el Estado la embarró,
tiene que pagar, y en este caso la situación fue así. La guerra no es de libro, o sea, uno no se va a una guerra pues siguiendo un manual perfecto de instrucciones de ABC. Pasan muchas cosas en el campo de batalla que también se tienen que tener en cuenta y determinar si sí o si no hay una responsabilidad por parte del Estado. Entonces esa fue como la motivación, la importancia de ese diplomado. Aprendimos muchísimo acerca de las diferentes fuerzas de nuestro país, Fuerza Aérea, Armada y Ejército, y de cómo cada uno llevaba a cabo sus operaciones militares para también fortalecer nuestros análisis y nuestras investigaciones en el tema de las violaciones de derechos humanos. Excelente. Daniela, como líneas de investigación, ¿tú cuáles desarrollarías dentro de la perfilación? ¿Qué es lo que tú en orden de importancia desde tu muy particular punto de vista, empezarías a desarrollar más investigación? Eh, uy, es que en todo... Em, a ver. mm, Sobre todo por las necesidades, el número de casos, la gravedad de estos. ¿Por qué no eh, la situación social que se vivió en tu país, que todos conocemos, que ocurrió por muchos años, una cuestión muy, muy dolorosa, que ahora que yo estuve en tu país, me percaté que sigue siendo una herida abierta, que no ha terminado de sanar, ¿sí? Y que definitivamente eh, sigue teniendo consecuencias. sí, lo que pasa es que el tema del conflicto armado es bien complejo porque parte de una, o sea, son muchas aristas, ¿no? Tiene como salida por todos lados. Em, entonces todavía es un tema a nivel social muy difícil de tratar. El tema pues, de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues ahí también van dando. Em, yo creo que es importante fortalecer, es que para mí la base de todo está en la criminalística, o sea, las ciencias forenses es lo que se debe desarrollar. Y es algo que afuera está muy bien, como muy bien estudiado, y acá no hemos podido incluir muchas cosas. O sea, hay muchos aparatos, muchas máquinas, muchos procedimientos y protocolos en cuanto a huellas, en cuanto a balística, en cuanto a química, en cuanto a genética, em, que sí me parece muy importante desarrollar. O sea, nomás te pongo el ejemplo del CODIS. Se supone que nosotros acá tenemos un CODIS, pero no es una base de datos en el sentido en que yo tengo el ADN del agresor y me toca llevar al que yo creo que es para que lo cotejen, pero no es como que yo lo meta en la base de datos y me dice quién es. Entonces, ese tipo de cosas que sabemos que existen, que ya se están implementando en todo el mundo, acá no las tenemos. Sí es muy importante como ese desarrollo tecnológico en la investigación criminal, porque parte, o sea, mi trabajo parte de la criminalística, parte de las ciencias forenses. Entonces, en la medida en que se esté desarrollando ese trabajo en el lugar de los hechos, las primeras 36 horas, que son los actos urgentes, pues todo va a ir mejor y va a crecer y se va, digamos que una arista para el tema del conflicto es que haya justicia. Desde que todas las partes del conflicto sientan que haya justicia, se puede empezar a sanar esa herida. Pero está difícil el tema de la justicia porque estamos en algunos casos muy atrasaditos en la investigación y no hemos dado la respuesta que está esperando la sociedad. Entonces, sí me parece como muy importante fortalecer esa parte tecnológica para poder empezar a responder em, en todo lo que tenga que ver con lo penal, en todos los delitos de secuestro, de tortura, las desapariciones que son tan dolorosas para la familia, empezar a dar respuestas para empezar a sanar como todo lo que ocurrió y pues todavía ocurre. Comentaste algo muy importante y yo lo resumiría en una sola palabra: capacitación, profesionalización. Y, y nos hemos encontrado, lo he visto en tu país, lo he visto en Estados Unidos, lo vi en Europa, en México, vamos, el ofrecimiento de cientos de cursos por un par de dólares y que te lo venden
como que vas a ser un experto en cierta área de las ciencias forenses, cuando todos sabemos que es mentira, que es más, puedes hacer una especialización, un posgrado, una maestría, un doctorado, y aún así sigues aprendiendo, ¿sí? Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que sería seguir estimulando la profesionalización del área forense? Total, total, fundamental. Entonces, definitivamente creo que uno de los puntos elementales de los falsos positivos, por decirlo de alguna manera, también como lo manejabas tú, en algunas ocasiones es por las probabilidades, pero en otras ocasiones es por individuos que no están bien formados. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Ujú. Sí, así. Em, Resumiendo, porque ya estamos por terminar, ¿estás de acuerdo también que entonces la perfilación criminal es parte de todo el equipo multidisciplinario de las ciencias forenses? Así es. Que no va por delante, no va por detrás, sino va a la par y apoyándonos. ¿Por qué no? Hasta en fenómenos de reconstrucción de hechos. Total, es que somos un equipo de trabajo y no podemos coexistir el uno sin el otro. Todos estamos al mismo nivel y con el mismo objetivo. Ahora que hablabas, recordé aproximadamente, ¿qué serán? 10, 12 años, estuve en un congreso en Estados Unidos y se hablaba de las probabilidades de la reconstrucción fenotípica, o sea, la reconstrucción física de un individuo en base a una pequeña muestra que pudiese ser procesada y obtener estos perfiles genéticos que nos ayudarían a reconstruir físicamente un individuo. En ese momento decíamos, no, esto va a tardar muchísimos años. Al día de hoy ya se puede hacer, ya podemos obtener estos datos, saber la raza, el color del cabello, de los ojos, la probable estatura, color de piel y demás. Todo esto te lo digo porque considero que si en algún momento dado podemos seguir desarrollando esto como parte de un método, un sistema de identificación humana, sería realmente algo maravilloso el que la genética, la criminalística, la medicina legal y la perfilación criminal trabajaran de manera obligada para poder localizar a un presunto delincuente. ¿Estás de acuerdo? Total, total. O sea, con el tema de la genética ya tenemos toda la primera parte. Ya sabemos que tenemos que buscar un rubio de ojos verdes que además se la pase peleando en el barrio. Entonces, ese trabajo en conjunto es lo ideal, es que todos podamos trabajar al tiempo, siempre de la manito, y damos mejores resultados así. Siempre el trabajo en equipo va a generar una excelente investigación y una excelente etapa de juicio, además. Muchísimas gracias, Daniela. ¿Alguna otra cosa que quieras comentar antes de terminar esto, que yo sé que no va a ser la última vez que vamos a estar platicando? Realmente el tema es extenso, es muy, muy extenso y vamos, es también la excusa para ser propositivos y actuar, ¿no? Podemos decir dónde están los errores, pero si no hacemos nada, somos parte del problema. Entonces, desde Perbios México, pues lo que queremos es de que esto también cambie en todos los países de Latinoamérica y pues, ¿por qué no decirlo del mundo, ¿no? Porque pareciera que estamos muy lejos uno de otro, pero los problemas son los mismos. Yo he podido percatar que son exactamente los mismos problemas hasta en esos países llamados de primer mundo, ¿sí? Entonces, algo que quieras comentar antes de terminar y poder abrir mi micrófono para alguien si quiere hacer alguna pregunta para ti. No, no, nada que pregunten, acá estoy lista para contestar cualquier duda que tengan. Igual, estos espacios son muy, muy valiosos porque también nos permite una cooperación internacional, así sea entre los peritos, apoyarnos también de forma
como extraoficial, digamos que sin convenios ni nada, pero también crear comunidad científica desde lo forense, que si yo tengo un caso acá en Colombia, te pueda llamar y decirte, Doc, tengo una pregunta, tengo una lesión que no entiendo, ¿tú qué opinas? Y que tú también me puedas llamar, oye, estoy haciendo una necropsia, me llama esto la atención, ¿tú qué opinas? Generar comunidad. Desde que generemos comunidad, pues vamos a estar mucho más fuertes, vamos a poder brindar un mejor servicio. Y lo que tú decías, siempre buscar ser mejores desde nuestras mismas posibilidades para poder, pues, ser efectivos en nuestro trabajo. Entonces, pues yo contenta de estar aquí.